Mira, Olga ahí, Adriana también que se sumó. Bueno, vuelvo ahora, no sé por qué perdí la imagen. Bueno, no, les comentaba que este documental que se filmó, creo, en el año 2012, Guerra Guazú, que son 4 capítulos, lo pasó la televisión pública, contemporáneamente cuando estábamos constituyendo el Instituto Histórico Manuel Dorrego, ¿no? El Instituto Histórico Revisionista Manuel Dorrego, que fue una de las cuestiones que eliminó el gobierno de Macri apenas asumido, ¿no? De restarle presupuesto para eliminarlo. Y vino el compañero Fernando Lugo a presentar el documento La Guerra Guazú. Traten de silenciar, que yo escucho un eco. Bueno, pero les comentaba que hablar un poquito de la historia del Paraguay es hablar un poco de la historia de Latinoamérica. Para entender este conflicto, la Guerra Guazú, el conflicto más grande que tuvo la región de Sudamérica en esta etapa de 1865 a 1870, aunque el conflicto viene desde tiempo antes, ahora vamos a ver los antecedentes, es un poquito entender la historia de Sudamérica, ¿no? Porque todos conocemos cómo se fue desmembrando nuestra querida América Latina, ¿sí? Cómo fue el Imperio Británico, cómo fue creando estos estados independientes, ¿no? Y bueno, para elevarnos y para poder comprender la guerra Guazú o la guerra de la triple infamia, como le llamó Alberdi a este conflicto, tenemos que tratar de entender cuáles eran los intereses que estaban en juego en ese momento, ¿no? Y yo les voy a compartir algunas imágenes para ir entendiendo el conflicto. Nuestro territorio de América del Sur tiene un antecedente que es la creación del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? En 1776. Fue el último virreinato que creó el Imperio Español. ¿Sí? ¿Por qué? Por un temor de que el Imperio Portugués vaya avanzando. Siempre tuvo un interés el Imperio Portugués en quedarse con la banda oriental, y de hecho ocupó la banda oriental desde 1820 a 1827, llamándole la provincia cisplatina, ¿sí? Y luego que nosotros triunfamos en la guerra contra el Brasil, el diplomático, el gran amigo de Rivadavia, Manuel García, terminó negociando con el Lord Ponsonby, ¿sí? el embajador británico en Río de Janeiro, la independencia de la banda oriental, ¿no? Esto lo describe Jauretche en varias obras que habla del estado tapón que crean en la banda oriental para negarnos el poder de tener las dos orillas del Río de la Plata, ¿no? Esto fue una política bien planificada del Imperio Británico y del Imperio Portugués para que la región de Sudamérica sea cada vez más desmembrada, ¿no? Y Alberdi, que fue un tipo bastante contradictorio, porque su primera etapa en su juventud había acompañado a la generación del 37, había tenido una mirada muy crítica del interior, de los caudillos, ¿no? A pesar de que él era un tucumano, Alberdi había nacido en Tucumán y había sido apoyado por Heredia, por uno de los caudillos que tuvo la provincia de Tucumán, ¿sí? Alejandro Heredia. Ya en la época que estamos transcurriendo, después de 1853, de la batalla de Caseros, Alberdi va a ser diplomático de la Confederación Argentina, ¿sí? De la Confederación Urquicista en ese momento. Ya había asumido Urquiza, ya se había producido el golpe del 11 de septiembre de 1852, que se cesiona Buenos Aires. Estábamos en un conflicto entre la provincia de Buenos Aires y el interior. ¿Por qué digo esto? Porque para entender el conflicto del Paraguay hay que entender los conflictos civiles. La guerra del Paraguay fue una continuación de los conflictos civiles que se llevaban adelante en la Confederación Argentina y en la banda oriental. Y Alberdi va a ser el primero que sale a apoyar y que sale a denunciar la política del mitrismo, ¿no? Hasta incluso hay algunos historiadores que plantean como que Alberdi, sin quererlo, fue el primer revisionista de la historia, ¿no? Antes de Adolfo Saldías, que va a escribir la historia de la Confederación Argentina. Alberdi escribe una obra en sus escritos póstumos sobre la historia de la Guerra del Paraguay,
es muy crítico de Mitre, es muy crítico del imperio portugués en la figura de Pedro II. Y otra gran obra que se publicó en la década del 60 fue La Guerra del Paraguay y las Montoneras Argentinas, ¿no? De José María Rosa, que tenemos que decir que ha sido uno de los grandes historiadores que luchó para mostrar lo que realmente había sucedido en el Paraguay, ¿no? José María Rosa, con esta obra, creo en el 64, publica esta obra, fue una de las principales obras, incluso hasta después llegó a ser embajador en el Paraguay, y lo invitó durante muchos años el gobierno paraguayo a dar conferencias en el Paraguay para hablar de la guerra de la triple infamia, ¿no? Él venía publicando artículos en la revista Mayoría, que después se convirtieron en el libro La Guerra del Paraguay. Y si queremos ver una obra oficial, una obra que mitrista, con una mirada de la historia oficial, que es la mirada del diario La Nación. Miren lo que dice La Nación en esa época. Dice, las alianzas del Río de la Plata quedan así definidas. Alianza de la civilización y las formas regulares de gobierno, la República Argentina, el Brasil, la banda oriental, representadas por el Partido Liberal. Alianza de la barbarie, el gobierno paraguayo, los restos del caudillaje argentino y los restos del caudillaje oriental. ¿Por qué decimos esto? Porque para entender el conflicto del Paraguay, hay que entender que en ese momento se estaban enfrentando dos bloques bien determinados en el Río de la Plata y en la zona de América del Sur. Por un lado, los viejos partidarios del Partido Unitario de la provincia de Buenos Aires, la burguesía comercial porteña ligada al Imperio Británico. Por el otro lado, los colorados en la banda oriental, representados por la figura de Venancio Flores, ahora lo vamos a ver en una imagen. Sumados a este bloque el Imperio del Brasil con Pedro II, ¿sí? Y la banca inglesa apoyando a esta alianza. Y por el otro bloque tenemos el interior federal, que se representaba en el federalismo, tanto del litoral, en la figura de Urquiza, como en el federalismo del interior, representados en la figura del Chacho Peñalosa y de Felipe Varela, ¿sí? Los blancos en el Uruguay, los partidarios que eran los gauchos, los partidarios del campo, de la ruralidad en el Paraguay, que tuvo como último caudillo a Aparicio Saravia ya en 1904, y el sector rural de Brasil, de Río Grande do Sul, que estaba peleando para sacar la esclavitud, ¿no? Porque estamos hablando del imperio brasilero que todavía tenía la esclavitud, y el ejemplo que había que derribar era el del Paraguay, liderado por Solano López, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de la historia del Paraguay para entender cómo llegamos a la presidencia de Solano López. Uno de los artistas, de los que participó en la Guerra del Paraguay, Cándido López, que fue el que dibujó los cuadros de esas batallas que tuvo este conflicto, ¿no? Porque lo que hay que decir con la Guerra del Paraguay fue un antecedente de las guerras modernas, ¿no? Casi 100.000 soldados movilizados, ¿sí? Con ejércitos modernos, una guerra de trincheras, con fotografías, hay fotografías de la guerra, hay corresponsales mandados a la guerra del Paraguay. Este es uno de los cuadros que dibuja Cándido López, que creo que está en el museo hoy, en el Museo de Arte, ahí en la calle Figueroa Alcorta, está toda la obra de Cándido López para visitar. Y Cándido López que pierde la mano en una de las batallas, creo que es la batalla de Tuyutí, y se pone a dibujar. Ahí, Olga, vos habías dicho que ya él había hecho... Contá eso, Olga. La batalla era la de Curupaití. Haití, perdón. Pero Y vos decís que ya venía diseñando, ¿no? él era un gran dibujante, había tenido grandes maestros, pintor. Y todos los cuadros tienen esta forma porque los dibujaba en una libreta abierta. Entonces, página más página, quedaba esto. Él estaba sobre una loma y pintaba lo que había abajo. En el Museo de Bellas Artes a veces se exponen los cuadernos de él, donde él hacía un esquema rudimentario de los soldaditos y les ponía al lado la proporción de color, decía verde más azul, más para lograr el color, es decir, la fórmula del color les anotaba en el costado.
Y él todos los dibujos esos esquemas los hizo con su mano hábil, que era la derecha. En la batalla de Curupaytí pierde la mano y va a recuperarse a una especie de rancho que le presta el médico que lo atendía, él sin la ilusión de volver a pintar. Hasta que ese mismo médico le regala un juego de pinturas y él pinta el rancho, que también está a veces expuesto. Entonces cuando pinta el rancho se da cuenta que puede volver sobre su material y pinta todos los cuadros con la mano izquierda. Gracias, Olga. No, no hay por qué. Impresionante, bien, bien, bien. Bueno, este es el conflicto que veníamos describiendo, ¿no? El Estado de Buenos Aires, que se había separado de la Confederación. Fíjense el territorio argentino lo que era, ¿no? Y la clave para entender esto es cómo el interior se ve reflejado en el proyecto del Paraguay, porque se da cuenta que ese proyecto proteccionista era el proyecto que necesitaba el interior para que sus industrias artesanales, ¿sí?, sus industrias domésticas pudieran prosperar, ¿no? Y esto es lo que termina pasando, ahora que vamos a ver, con esta alianza que decíamos de los unitarios, que estaba encabezada por Bartolomé Mitre, que no es casual que Mitre sea elegido el general del ejército de la Triple Alianza, ¿sí? De hecho, ese pacto, esa firma del tratado se hace en la casa de Bartolomé Mitre, que hoy creo que está el Museo del Diario La Nación, ahí en la avenida San Martín. No sé si visitaron el Museo Mitre, si lo pudieron ver. El hombre, el colorado que decíamos, Venancio Flores, que fue el que realiza el golpe de Estado en la banda oriental. Pedro II, el emperador del Brasil, ¿sí? Y bueno, el imperio inglés, ¿no? Que esto es clave para entenderlo, y lo explicó Jauretche en la obra Ejército y Política, cuando él habla de la patria chica y la patria grande, cuando él hace hincapié en que esta guerra civil que nosotros tuvimos, en esta guerra civil que nosotros tuvimos, gana el sur esclavista, dice Jauretche, ¿no? Así como en el norte, en la guerra de secesión, se produce el enfrentamiento entre el norte industrial, representado en Abraham Lincoln, y en los industriales del norte, la nueva burguesía que se estaba constituyendo en Estados Unidos. Acá pasa totalmente lo contrario, dice Jauretche. En América del Sur termina triunfando el proyecto librecambista, el proyecto de economía dependiente hacia los países centrales, ¿no? Principalmente hacia el Imperio Británico. Acá vemos un mapita de lo que dominaba Inglaterra en ese momento, en el momento de 1860, ahí vemos a Sudáfrica, vemos a Australia, vemos a la India, vemos a Canadá, ¿sí? Egipto, la zona de Egipto, del Medio Oriente, que dominaba el Imperio Británico en ese momento, y que había una necesidad económica. ¿Por qué? Porque al perder el sur norteamericano, que era el abastecedor de sus industrias textiles con el algodón, necesitan encontrar ese algodón que pierden en la guerra de secesión en el Chaco paraguayo, ¿no? En el Chaco boreal, que después va a ser, acá vemos un mapita de la guerra de secesión, del sur de Estados Unidos. Ya habían tenido una guerra con México, le habían secesionado casi el 40% del territorio a México en el Tratado de Guadalupe en 1848, ¿sí? Empezó un conflicto en Texas, y bueno, las tropas norteamericanas se apropiaron de esto que ellos creían que era la doctrina Monroe, ¿no? La América para los americanos, para los norteamericanos. Acá vemos las plantaciones de algodón, que eran características y que estaban llevadas adelante con mano de obra esclava, ¿sí? Y ahí el compañero José María, el otro día también dio un detalle importante, que era que en la zona del Chaco, en la zona del Paraguay, se producía estos durmientes que se construían para apoyar las líneas férreas, ¿no? Las líneas férreas inglesas, que estaban hechas con quebracho, ¿no? Estaban hechas con quebracho. Y era una de las pocas zonas del mundo donde se producía el quebracho. No por nada después se ubica ahí en la zona del Chaco La Forestal, que era una empresa inglesa, ¿sí? Para apropiarse de este recurso natural fundamental para ese momento, donde los ingleses llevaban adelante el proyecto de la
del tendido de vías férreas, ¿no? Y si uno ve el mapa del tendido de las vías férreas, yo no lo traje acá a colación, del territorio argentino, todos yendo hacia el puerto de Buenos Aires, y ve el mapa de las vías férreas realizadas en Estados Unidos, ¿no? De una manera horizontal, comunicando todo el territorio norteamericano, ¿sí? Se da cuenta cuáles eran los proyectos que triunfaron, bien determinados, un proyecto mercado internista y un proyecto librecambista, ¿no? Con una mirada hacia afuera. El interior, que decíamos los federales, estaban encabezados en ese momento por este hombre Urquiza, que fue muy polémico en este conflicto, ahora vamos a hablar. Porque Urquiza o los federales del interior estuvieron esperando mucho tiempo el levantamiento de Urquiza en contra de Mitre, ¿no? Había sucedido en septiembre de 1861 la batalla de Pavón, había triunfado Urquiza en el campo de batalla, pero se retira, se refugia en el Palacio San José, ahí en Concepción del Uruguay. Hay varias miradas sobre esto, sobre que lo compraron, sobre que entendió de que se iba a vivir en conflicto constantemente. Lo cierto es que Urquiza, como gran estanciero, como gran ganadero de la provincia de Entre Ríos, decide pacificar de alguna manera ese conflicto retirándose y tratando de conciliar con Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires nunca le perdonó eso, y de hecho constantemente era hostigado por la prensa de Buenos Aires, por la prensa, por La Nación, por los diarios que se habían creado en ese momento, ¿no? La Nación nace en 1870, la Nación Argentina, que estaba en manos de José María Gutiérrez. En 1863 había sido asesinado el Chacho Peñalosa. Ya Mitre, cuando asume en 1862, después de la batalla de Pavón, empieza a hostigar a los 13 ranchos, como él le llamaba, realiza campañas militares llevadas adelante por coroneles uruguayos, Sandes, Wenceslao Paunero, todas calles que hoy tenemos, lamentablemente en Morón también tenemos la calle Paunero, Venancio Flores, que en 1863, este año, produce una invasión a la banda oriental, apoyado por Bartolomé Mitre. La otra figura que queda después de la muerte del Chacho va a ser la de Felipe Varela, ¿no? Que va a caudillar los levantamientos en el interior a favor del Paraguay. ¿Sí? Esto es clave para entender también ese conflicto. Y este es el presidente Bernardo Berro, que había sido electo presidente en la banda oriental, en el Uruguay, y que va a ser derrocado por Venancio Flores, ¿no? Que ya lo habíamos mostrado atrás. Y el Paraguay estaba liderado por Solano López. ¿Cómo llega Solano López al Paraguay? ¿No? Vamos a hablar un poquito. Paraguay es la primera región de Sudamérica después de la Revolución de Mayo, ¿sí? Que estaba muy influida por las misiones jesuíticas, toda esta región, ¿sí? Paraguay, Brasil, el noroeste argentino, ¿sí? De hecho, fíjense todas las misiones jesuíticas que habían existido, con una tradición colectivista muy fuerte de la propiedad de la tierra. Estas son las ruinas de San Ignacio, no sé si las conocen, ahí en Misiones, en la Tierra Colorada. La Compañía de Jesús había hecho una obra inédita para la historia de la conquista de América, ¿no? Porque la idea de evangelizar, la idea del catolicismo venía acompañada con la alfabetización, todas cosas que no se daban en otros lugares de América Latina. Y ya cuando se produce el movimiento juntista en 1810, Paraguay teme de que Buenos Aires reemplace al dominio español, ¿no? Y ya en la batalla de Tuyutí, Belgrano va al Paraguay, termina siendo derrotado por estos paraguayos que tienen ya una mirada autonomista. En 1811 constituyen una junta de gobierno y ya se empiezan a separar de lo que eran las Provincias Unidas de América del Sur, ¿no? Siempre con una mirada bastante hacia adentro, bastante aislacionista. Este es Juan Caballero, uno de los hombres que integró la primera junta de Asunción, ¿sí? Yegros, que fue otro hombre que dicta el acta de independencia del Paraguay en esta casa que está en Asunción, una de las avenidas centrales, y aparece ya la figura de Gaspar Francia, ¿no?
el doctor Francia, este hombre que va a gobernar desde 1811 a 1844, hasta que fallece el Paraguay, produciendo un proyecto inédito en América del Sur, porque Paraguay se empieza a aislar de la economía, de este libre cambismo, de esta idea de libre cambio que existía en los unitarios y en los colorados de la banda oriental, y empieza a producirse un desarrollo interno del Paraguay, con una participación muy fuerte del Estado, hace una política muy dura en contra de la burguesía comercial de los grandes terratenientes paraguayos, para que el Estado tenga posesión de las tierras, crea las estancias de la patria, lo que se conoció como las estancias de la patria, 76 estancias para poner en función pública, ¿sí? Entrega ganado hacia los peones rurales, hacia los pueblos agrarios, una presencia muy fuerte del Estado de Gaspar Francia. Cuando se muere, lo sucede este hombre, Carlos Antonio López, ¿sí? Que va a ser el padre de Francisco Solano López, ¿no? Que va a gobernar de 1844 a 1862, que es cuando asume Francisco Solano López, que había sido embajador del Paraguay, había estado en París, había visto cómo se estaban industrializando los países de Europa, se había enamorado del caso de la zona de Prusia, en Alemania, ¿sí? Alemania todavía no estaba unificada, todavía no era un estado unificado, tenía 39 estados, el estado de Prusia era el más industrializado porque era la zona del carbón, ¿sí? La zona del acero, y en ese interín de las relaciones diplomáticas conoce a Madame Lynch, ¿no? Conoce a esta mujer, esta irlandesa que fue la mujer de Francisco Solano López, que fue una mujer admirable, ¿no? La princesa de la selva, como le llamaron después. ¿Por qué? Porque se pone al frente después en el conflicto de la Triple Infamia. Que recordemos que Irlanda todavía estaba bajo el Imperio Británico, ¿no? Bueno, fíjense lo que era el territorio del Paraguay. Paraguay tenía una extensión bastante amplia, donde llegaba hasta un territorio muy entrado del Brasil, de la zona del Chaco, nuestra, el norte argentino. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque Paraguay va a perder el 40% del territorio después de la guerra, ¿sí? Y en ese tratado de la Triple Infamia, que después se va a conocer, ya ahí se estaba determinando que se iban a repartir el territorio, aunque la Argentina fue bastante perjudicada por ese reparto. El que ganó más con ese reparto fue el Imperio del Brasil. Paraguay había desarrollado, ¿qué era el Paraguay? Para entender esto, ¿qué era el Paraguay en 1860? Yo les voy a leer un pequeño párrafo, no muy largo, que escribe José María Rosa, ¿sí? Paraguay era el país más desarrollado de América del Sur. Era la realización práctica del programa morenista, el programa que había escrito Moreno en el plan de operaciones. La explotación de la yerba mate era monopolio gubernamental. También existía el monopolio gubernamental del tabaco. Tales productos estaban, pues, excluidos del libre comercio. Estos estancos subvenían a las necesidades de la administración pública y el pueblo casi desconocía los impuestos. Existía también en Paraguay gran cantidad de lo que se dio en llamar campos de la patria o montes de la patria, de uso común para el vecindario. El gobierno hizo acordar repartos de tierras, haciendas y herramientas a los indios capaces. Prestó ayuda a los labradores pobres, distribuyendo entre ellos útiles de labranza. Para fomentar la ganadería, los López distribuyeron 2.300 cabezas de ganado entre gente pobre de la campaña. Existía de hecho un seguro agropecuario. El Estado no concebía la existencia de un solo paraguayo sin hogar y sin tierra, y para evitar semejante monstruosidad repetía regularmente actos que llegaron a tener el carácter de instituciones en potencia con acentuado sabor nativista. En la zona del Chaco se fundaron numerosas colonias agrícolas y establecimientos ganaderiles. La industria metalúrgica comenzó a prosperar con el establecimiento de la explotación y fundición de hierro en la zona del Ibicuí, de donde salían implementos agrícolas y armas para la defensa.
En 1861, Paraguay construyó el primer ferrocarril. Al poco tiempo, la primera línea telegráfica. La marina mercante paraguaya ya estaba compuesta de 11 barcos. La enseñanza era obligatoria en una época en que todavía no lo eran la mayoría de los pueblos de Europa. El Estado daba alojamiento, ropas, libros y útiles y merienda escolar a los niños de padres insolventes. López contrató en Europa a ingenieros, mecánicos, escritores, arquitectos, matemáticos, geógrafos. La formación técnica de los paraguayos para habilitarlos a participar activamente en la creación de las industrias modernas fue una preocupación constante del Estado paraguayo. Francisco Solano López, a su vuelta de Europa, trajo también ideas nuevas y junto con ellas centenares de técnicos industriales. Pensó antes que nadie en vías férreas, en arsenales, en escuelas de artes y oficios, en astilleros, en fundiciones metalúrgicas. Así se hizo ese Paraguay de maravillas que hubiera sido bien pronto a no sobrevenir la catástrofe, el más brillante centro de civilización en el Nuevo Mundo. Y esta es una imagen de una de las flotas del Paraguay, y este es uno de los trencitos que están en un museo expuestos hoy. No sé si está en Asunción este museo de los trenes, del tren que se construye en ese momento. Estos son los altos hornos que había en la zona del Ibicuí, que los civilizadores le van a tirar arena para que nunca más pueda ser reutilizado. ¿Sí? La zona también de la fortaleza que hay en Humaitá, que es otra de las regiones del Paraguay que tenía fortalezas militares, ¿sí? Y estamos hablando ya en 1863, cuando se produce el primer conflicto que va a ser el antecedente, ¿no? Venancio Flores invade con el apoyo de Mitre la banda oriental. Se produce el sitio de Paysandú. Leandro Gómez con los blancos tratan de resistir ante la embestida del Imperio Brasilero. Se bombardea la ciudad de Paraguay, la ciudad de Paysandú, perdón. Los entrerrianos esperan el llamado de Urquiza para cruzar el charco e ir a apoyar a los blancos uruguayos. Fíjense que cómo se cruzan las fronteras, ¿no? Acá ya no es un conflicto nacional, sino es un conflicto de la patria grande. El hermano de José Hernández se cruza, Rafael Hernández está luchando a favor de los blancos, se produce el golpe de Estado y Solano López se ve venir de que se va a avanzar contra el territorio del Paraguay. Interviene a favor de Bernardo Berro, ¿sí? Este es Leandro Gómez, el hombre que va a ser fusilado después por los brasileros el 2 de enero de 1865. ¿Sí? Hay una invasión de la ciudad de Paysandú, como decíamos, y todo el pueblo de Entre Ríos espera el levantamiento de Urquiza. Urquiza traiciona las ideas del federalismo, se mantiene neutral, entre comillas, porque después va a terminar también vendiéndole caballos al imperio brasilero, ¿sí? En la guerra de la Triple Infamia. Y el conflicto empieza en la provincia de Corrientes. Solano López ingresa al territorio de Mato Grosso, al Brasil, se declara la guerra contra el Brasil, contra el imperio brasilero, y le pide permiso a Mitre para entrar por Corrientes y venir a intervenir en la banda oriental, ¿no? Declara la guerra a la Argentina después le declara la guerra al Paraguay, y sobre el río Paraná se dan las primeras batallas, ¿sí? Donde la flota brasilera termina ganándole a la tropa paraguaya, ¿no? Son las batallas ahí que se dan en el territorio de Corrientes. Toda la provincia de Corrientes sale a festejar el triunfo del Paraguay, recibe al Paraguay, a las tropas paraguayas como hermanas. Esto es clave también para entender el conflicto. Y Ricardo López Jordán le escribe a Urquiza: general, llámenos para combatir a los porteños, pero no para combatir al Paraguay. Son nuestros hermanos, no vamos a levantarnos en contra del Paraguay, sabemos muy bien lo que siente el pueblo de Entre Ríos.
Se firma el Tratado de la Triple Infamia el 1 de mayo de 1865 y se avanza después de esas batallas en el río Paraná. No sé quién tiene prendido el micrófono. Vamos a volver con el mismo link. Así continuamos. Bueno, vuelvo a compartir la imagen. Acá está la figura de Mitre que se pone al frente del ejército de la Triple Infamia. ¿Y qué es lo que sucede en esta guerra fratricida, en este genocidio que se habla de la guerra de la Triple Infamia? Mitre tenía una mirada muy despectiva del interior. De hecho, esto que decíamos, los 13 ranchos, o hay que asesinar directamente a la Tila de Sudamérica por Solano López, hay que llevar el progreso al Paraguay, ¿sí? Lo que estaban llevando era la barbarie, ¿no? No estaban llevando el progreso. El Paraguay sale a dar batallas, de hecho el primer año de conflictos, esto que nombró ahí Olga, la batalla de Curupaití, fue un triunfo del Paraguay, ¿sí? Murieron casi 12.000 soldados de las tropas de la Triple Alianza. Fíjense las mujeres que se ponen al frente también de la guerra. Hay un conjunto de batallas que se va a dar y en el año 1866, 1867, Mitre debe abandonar el mando de las tropas de la Triple Alianza. ¿Por qué? Porque Mitre no generó ningún triunfo en ese conflicto. Esta es una cargada de una publicación del Paraguay que ven el